La mayoría de traders que comienzan hoy van a cometer un error fatal que les costará años de vida y miles de dólares desperdiciados en el trading sin darse cuenta. Y todo porque van a depositar su tiempo y su capital en operativas cuya esperanza matemática desconocen por completo. Operar sin saber qué hubiera pasado con una estrategia concreta en los diferentes ciclos de mercado no es trading, es una apuesta basada en la fe. En este vídeo voy a enseñarte a invertir las tornas con una arquitectura algorítmica en TheChain. Vas a aprender a analizar el mercado, convertir el análisis en un bot visual y validarlo con backtesting antes de arriesgar capital. Vamos a montar un flujo completo donde aprenderás a diseñar y crear una estrategia de trading desde cero, automatizarla, convertirla en un bot y mejorarla hacia la rentabilidad máxima. Olvida la frustración de las pantallas, porque hoy pasamos a la validación estadística pura. He analizado miles de bots durante toda mi carrera profesional en los últimos 15 años y hoy te daré el roadmap simplificado y exacto para que tu terminal de MetaTrader evolucione con TheChain y trabaje por ti mientras tú dejas de ser el típico trader y te conviertes en gestor de un portfolio de estrategias automatizadas. Antes de comenzar, quiero ser honesto contigo. Ser rentable en el trading no es una cuestión de suerte o de que algún gurú te comparta o te venda su secreto mágico que solo él conoce o que descubrió. La rentabilidad en el trading es un flujo correcto de trabajo de ingeniería financiera bien diseñado, planificado y ejecutado. Antes de entrar a la práctica, quiero que visualice la hoja de ruta técnica que vamos a seguir en este vídeo para que te ponga en situación. Vamos a dividirlo en un proceso simplificado de 3 bloques críticos que ayudan a preservar y maximizar la supervivencia de tu capital y son los siguientes. El paso número 1, la configuración del flujo. Crearemos nuestro bot de inteligencia artificial con el nodo de generación de estrategias IA que te regalaré al final del vídeo para desplegarlo directamente sobre el mercado elegido en MetaTrader para obtener la estrategia ganadora en segundos. Paso número 2, la factoría de creación. Construiremos el bot y lo someteremos a un primer backtesting para analizar el win rate y el profit factor. Paso número 3, ajuste de parámetros. Optimizaremos el flujo y la lógica de la estrategia para mejorar el rendimiento de forma exponencial. Paso número 4 y último, el filtro de robustez. La prueba de fuego final llega con el analizador de backtesting de TheChain y la ejecución de la estrategia sobre el mercado para validar la estrategia en el largo plazo. Aprenderás un proceso claro, metódico y objetivo. Porque esto es ingeniería financiera real aplicada. Esto es TheChain. Comenzamos. Empezamos con el paso número 1, configuración del flujo. Vamos a crear nuestro bot de inteligencia artificial utilizando el nodo de generación de estrategia IA. Esto no es un robot que te va a operar la cuenta, es un analizador. Lo que hace es tomar la historia reciente del mercado en el que estás ahora y testear en paralelo 8 estrategias, es decir, 8 formas distintas de leer ese mercado. Por ejemplo, determinará si el mercado encaja más con tendencia, con rango, con rupturas de volatilidad, con momentum, etc. En la práctica es como poner 8 lentes sobre los mismos datos y ver cuál se comporta mejor según las métricas claras, como por ejemplo la rentabilidad, el drawdown, la consistencia, la expectativa y otras, en lugar de quedarte con la intuición o aplicar la última estrategia que aprendiste por internet sin criterio alguno o sin conocerla realmente. Se basa en la comparación objetiva sobre el histórico, no en adivinar la próxima vela. El resultado lo ves en un panel que genera con el ranking con todas las estrategias. Lo vas a ver ahora mismo. Construyo el código del bot, lo descargo y me lo llevo para MetaTrader.
Una vez aquí en MetaTrader, lo meto en la carpeta de Expert Advisors y hago doble clic sobre él. Se abrirá el MetaEditor automáticamente y aquí simplemente le doy a compilar y listo, no tengo que hacer nada más. Como veis, aquí en la carpeta ya se acaba de generar el EA totalmente operativo. Ahora lo desplegamos directamente sobre el mercado elegido en MetaTrader. En este caso, por ejemplo, sobre el eurodólar, que es el que más datos tengo. Observar la velocidad. La IA evalúa los arquetipos de mercado y nos entrega una estrategia ganadora en segundos. No estamos diseñando a ciegas, estamos extrayendo la lógica que el mercado ya está validando. Solo queda esperar a que termine el análisis. Suele durar algo menos de un minuto. Y listo, aquí lo tenemos, proceso terminado. En menos de un par de minutos hemos creado el analizador. Hemos analizado el mercado y hemos medido los 8 estados posibles, seleccionando el más rentable y diseñando la estrategia perfecta. Todo sin tener que pasar horas o días navegando por internet buscando sistemas o estrategias que podamos aplicar y que luego rara vez nos llegan a funcionar. Ahora, una vez el bot de análisis nos ha seleccionado y creado la estrategia más rentable para el mercado, pasamos al paso número 2, la factoría de creación. Primero nos vamos a la carpeta Files de MetaTrader para buscar el archivo que contiene la estrategia de trading que necesitamos. Es este de aquí con la extensión .tch. Cogeremos este archivo con la estrategia de trading más rentable para este mercado y vamos a proceder a automatizarla creando el bot con esta misma lógica específica y lo traeremos luego inmediatamente aquí al probador de estrategias de MetaTrader para ver cómo funciona. Vamos a por ello. Ahora tenemos un archivo que contiene la estrategia de trading, pero necesitamos transformar esa estrategia teórica en una estrategia ejecutable. Es más, necesitamos automatizarla en un bot de trading que la ejecute por nosotros de forma objetiva 24/7. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque diseñar, planificar y programar un bot de trading medio decente son días o semanas de programación, o directamente es imposible si no sabes programar. La solución es sencilla y gracias a esta IA lo vamos a hacer en menos de un par de minutos y sin escribir ni una sola línea de código. Dentro de la plataforma de TechChain, aquí en la esquina inferior derecha, tenemos un desplegable donde se encuentran las herramientas de IA que nos ayudan a potenciar nuestras estrategias y bot de trading de forma fácil y rápida. Para el caso de hoy vamos a ir al chat IA y vamos a activar la opción Power AI. Automáticamente el asistente de inteligencia artificial del chat cambia y asume un nuevo rol, que en este caso es el de ayudarnos a diseñar, planificar y crear nuestro bot de trading desde el archivo que habíamos generado. Así de sencillo, simplemente le arrastramos el archivo y ejecutamos. La inteligencia artificial ya comienza el proceso completo y nos diseñará la estrategia. Aquí la tenemos ya creada. Por supuesto, nos va a decir en qué se basa, qué opera, cómo lo opera, etc. Nos va a arrojar el manual de la estrategia para que la entendamos correctamente. Esta estrategia ya es nuestra. Nos la podemos descargar para tenerla ya guardada y consultarla cuando sea necesario, pues para entender mejor el funcionamiento del bot. Porque ahora le vamos a pedir que construya el bot. Para ello solo le damos a Constrúyelo. Mientras que lo construye, os enseño el PDF descargado para que lo veáis. Ya veis que tiene todo al detalle. Es nuestra estrategia para nuestro mercado favorito y lo hemos diseñado en unos minutos. Es genial. Listo, aquí acaba de crear el bot. Revisamos que esté todo bien, ya que aunque no suele haber errores, todo lo que hace la inteligencia artificial siempre hay que supervisarlo. Y en caso de que hubiese algo mal conectado o configurado, como tenemos el manual de la estrategia, con lo que tiene que hacer solo sería reajustarlo y listo. En este caso parece que no hay errores. De haberlos, nos los marcaría el propio Canva aquí en la parte del menú superior, ya que escanea continuamente nuestros proyectos para avisarnos cuando algo va mal. Como está todo ok, directamente selecciono la plataforma para la que quiero crear mi bot, por ejemplo en este caso pues MetaTrader 4, le doy a construir, descargo el bot y nos vamos ya al MetaTrader.
Aquí es donde los números hablan por sí solos. Vamos a ejecutar el bot tal cual está, sin modificar nada, y vamos a ver cómo rinde sobre el mercado. Aquí vemos el rendimiento del bot. Me voy aquí a balance y vemos cómo, dentro de que no es nada explosivo, sí que tiene un crecimiento ascendente con una rentabilidad pues moderadamente positiva. Es decir, nos ofrece una ganancia marginal que no está nada mal para una estrategia que acabamos de crear aquí en el momento, en directo, y que ahora vamos a ir a mejorar. Este análisis inicial es el que nos dice si el bot tiene el potencial necesario para pasar al siguiente nivel de diseño. Con los resultados del backtest inicial vemos que tiene potencial. Y esto nos lleva al siguiente paso, donde vamos a exprimir el potencial completo de la estrategia. Hasta aquí el proceso parece infalible, ¿verdad? Tenemos una estrategia que gana en minutos y buenos números en el primer backtest. Pero aquí es donde muchos traders fallan. Si te saltas el paso que viene a continuación y no ajustas los parámetros que te voy a compartir, tu bot se convertirá en una bomba de relojería en cuanto cambie el mercado, por ejemplo, simplemente la volatilidad. Vamos a ver cómo blindar este sistema. Para ello volvemos al canvas de TheChain para modificar nuestra estrategia. Aquí es donde dejamos de ser simples usuarios de bot de internet para convertirnos en arquitectos financieros. Porque el secreto de la rentabilidad en el trading es que no hay secretos y la velocidad máxima para llegar a ser rentable es hacer las cosas bien. En el canvas de TheChain y con nuestro proyecto cargado, nuestro bot, vamos a realizar los ajustes en el flujo de nuestra estrategia para mejorarla exponencialmente y parametrizaremos los campos correspondientes. No se trata solo de mover números, vamos a realmente ajustar la lógica de la estrategia para que sea mucho más quirúrgica. Necesitamos implementar cambios con modificaciones que tengan un efecto real, pero de forma quirúrgica y controlada. No queremos romper la lógica de la estrategia o incluso empeorarla. Para saber exactamente a qué se deben los resultados de la estrategia y qué debemos modificar en qué punto para mejorarla, nos vamos a ayudar del analizador de backtesting. Abrimos la herramienta desde el menú superior y simplemente cargamos el backtesting que habíamos realizado. En cuestión de segundos la herramienta lo analiza y nos devuelve un análisis completo de la estrategia, donde vamos a poder ver qué ha funcionado y qué no, qué se le da mejor y qué se le da peor. Para no extendernos mucho en esta parte, vosotros lo podréis hacer con más detenimiento. Yo me voy a centrar en los cambios con mayor impacto, los días y las horas en los que la estrategia tiene peor rendimiento y los voy a amputar. Claramente vemos que son estos. En ocasiones puede ser incluso también interesante eliminar los buy o directamente los sells. Está claro que podríamos mejorarla más, pero con esto para el ejemplo será suficiente. Volvemos al canvas. Ahora que sabemos qué tenemos que modificar, solo es añadir un filtro de día y otro de rango horario. Lo saco desde aquí del panel y los incorporo al flujo. Siempre se deben incorporar con un AND. Como ya tengo aquí varios nodos de AND con el flujo de los buy y los sell, pues directamente los conecto aquí, los filtro para que sean pues simplemente una condición más que debe cumplirse y listo. Estrategia modificada. Construyo el bot, lo descargo y nos volvemos al MetaTrader. Lo que acabas de ver es la diferencia entre un amateur que coge un bot de internet que desconoce cómo funciona o que opera realmente y lo tira en el mercado real con la esperanza de que gane. Y un profesional que analiza su estrategia, calcula sus probabilidades de éxito, diseña el flujo matemático positivo y ejecuta su ventaja real. Muchos creen que ajustar parámetros es toquetear los indicadores o la distancia de los stops hasta que el bot gane más. Error. Aquí estamos buscando estabilidad. Ahora debemos volver al MetaTrader para verificar que los ajustes del paso 3 se traducen realmente en más beneficios reales y que no hemos roto nada. Pero para un momento, porque estamos a las puertas del último paso. Todo indica que tenemos un bot ganador tras el último ajuste, pero nos falta la prueba de fuego definitiva.
Si no pasamos el backtest con éxito y posteriormente el analizador de T-Chain para una revisión de robustez final, estamos operando a ciegas. Llegamos al paso número 4 y último, el filtro de robustez. Para esto volvemos a nuestro MetaTrader y, usando nuevamente el probador de estrategia, ejecutamos de nuevo el backtest sobre el mismo mercado y timeframe. Aquí lo tenemos. A simple vista ya vemos que ha mejorado sustancialmente. Vamos a guardar el backtest para analizarlo en detalle y ver el efecto real de las modificaciones en el analizador de backtesting de T-Chain, donde analizaremos nuevamente los resultados finales de la estrategia. Fijaos en los nuevos datos. El resultado es una joya estadística validada. Un ratio retorno drawdown superior, mayor rentabilidad, menor riesgo, menor exposición al mercado y una expectativa positiva constante. Acabamos de diseñar, crear y validar de forma objetiva nuestra propia lógica actual y vemos que es matemáticamente superior a la inicial. El vacío de información se ha llenado. Ya no opera por subjetividad, operas por evidencia exportada directamente a un expert advisor profesional. Sabemos qué hacemos, por qué lo hacemos y qué efecto tendrá en nuestra cuenta de trading. Como te prometí al principio, en la descripción del vídeo te dejaré el enlace del canal de Telegram para que puedas descargar gratis el bot de generación de estrategias IA y algunos más que tengo en el canal gratis para que te puedas descargar y compartir con toda la comunidad. Y con ello podrás empezar hoy mismo tu propio paso número 1. Pero recuerda, tener el nodo es solo el principio. La verdadera maestría está en dominar este flujo de 4 pasos para llegar a la robustez total. Si quieres aprender a gestionar una flota de estos bots y dominar el analizador de optimización, he preparado un vídeo donde te explico cómo crear un portfolio de bots que puedes ver ahora mismo haciendo clic aquí en pantalla.